Buenos días, bienvenidos todos y todas a la sesión del día de hoy de Do Contract Mat. Muchas gracias por estar acompañándonos una vez más. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el diseño de restaurantes, específicamente sobre diseñar restaurantes con identidad. Tenemos el enorme placer de poder contar con Pablo Roch, que nos está acompañando. Él ha diseñado el restaurante Super Chulo, que es sobre lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, y ha sido galardonado como el mejor restaurante en la última edición de Interihotel, así que es un placer poder tenerlo aquí entre nosotros. También nos acompañarán, como siempre, dos de nuestras marcas. Por un lado Claudia Martínez, de RCR, que nos estará hablando sobre revestimientos continuos. Y por otro lado, con Pablo Martín de Seño, que nos estará dando soluciones domóticas para mejorar la experiencia del cliente dentro de restaurantes. Vamos a tener las tres ponencias, luego vamos a tener la mesa de debate y por último vamos a tener el Coffee Networking. Antes de empezar y dar paso a la sesión del día de hoy, voy a presentar brevemente quiénes somos. Yo soy Nadia Maranz, soy Showroom Manager aquí en Do Contract Mat. Do Contract es uno de los tantos proyectos que gestionamos desde Ambit. Pueden ver algunas de las cifras del clúster en la pantalla. En este momento somos más de 200 empresas involucradas en este proyecto. Los proyectos más significativos que tenemos son Interihotel, que se celebra un año en Barcelona y un año en Madrid. Este año será nuevamente en Madrid, así que los animo a visitarnos en el mes de noviembre. Luego tenemos el Interioff, que no sé si tuvieron la posibilidad de asistir, se hizo por primera vez el año pasado en Barcelona. Son actividades que se hacen en la misma ciudad, este año obviamente serán en Madrid. Son actividades que se hacen en diferentes estudios y pueden acudir a un montón de actividades diferentes que se realizan. Luego tenemos High Contract, que es nuestra plataforma en donde pueden encontrar los proyectos más relevantes de hospitality y de restauración. Y también pueden encontrar más de 8.000 productos, todos orientados al canal del Contract. Y por último está WeContract, que es un showroom igual al nuestro, pero en Barcelona. Nosotros somos Do Contract, somos un showroom formado por 12 marcas actualmente. Las marcas que nos acompañan son Icetec, que se acaba de incorporar, que tiene soluciones acústicas. Variperfil son suelos y revestimientos. Faro Barcelona es iluminación. Carimbisa son carpinterías de madera, de interior y de exterior. Hansgrohe son griferías. Zona de Arauco son derivados de la madera. RCR son pavimentos y revestimientos continuos. Supratex textiles. Tarimatec, tarima técnica de exterior. Temes mobiliario. Vilero y Ambox son sanitarios. Y Seño es nuestra marca de domótica. En nuestro showroom recibimos a diario arquitectos, interioristas y promotores que nos visitan todos los días buscando soluciones. Los podemos asistir en lo que precisen. Tenemos más de 300 metros cuadrados. Esto lo digo para la gente que nos está mirando por nuestro canal de YouTube. Tenemos una biblioteca de materiales en donde pueden venir a trabajar. También realizamos un montón de formaciones, de charlas y bueno, para poder gestionar todo esto, trabajamos siempre con cita previa. Tienen los datos de contacto en la pantalla para cualquier necesidad que puedan tener. Así que bueno, vamos a empezar ya ahora sí con la charla del día de hoy. Va a empezar hablando Claudia Martínez sobre superficies continuas para restauración. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Buenos días. Bueno, como ha dicho Nadia, yo soy Claudia Martínez y lo que hacemos son suelos continuos y revestimientos continuos. Somos la empresa del showroom que tiene estos materiales. En esta ocasión, como la sesión se va a enfocar a restaurantes, voy a hablar un poquito de los materiales más adecuados para este tipo de soluciones y voy a presentar un poquito nuestra empresa. Somos la división decorativa de un grupo internacional, somos RCR Industrial Flooring y además de la división decorativa, RCR Deco, contamos con otras divisiones de pavimentos especiales y hormigón. Estamos especializados en soleras industriales, en suelos continuos en este tipo de sector. Y RCR Deco nace hace 7 añitos de detectar que este tipo de soluciones, estos pavimentos continuos, se llevan a otro sector, ¿no? Más decorativo. Pero RCR lleva en el mercado más de 70 años trabajando. Decimos que ofrecemos soluciones integrales porque somos fabricantes de producto e instaladores propios. Todos nuestros materiales los fabricamos nosotros, desde las imprimaciones de los materiales, el material en sí y los sellados. Eso hace que dé una garantía a arquitectos interioristas porque prácticamente las empresas que nos encontramos en la competencia o similares o fabrican y venden su producto para que lo instalen otros. No hacen las dos cosas, ¿no? Diseñamos nuestros materiales y eso permite que nos podamos adaptar a todos los proyectos trabajando de la mano de arquitectos e interioristas. Tenemos materiales que son personalizados y depende del proyecto pues se pueden cambiar.
Como he comentado, tenemos aplicadores propios que están especializados en cada uno de nuestros sistemas. Y todo ello hace que podamos ofrecer un servicio postventa. Si hay algún tipo de problemas que pueda haber en todas las obras, bueno, pues siempre estamos allí y al ser fabricantes e instaladores lo solucionamos. Decimos que todos nuestros materiales valen para todos los proyectos, pero sí que es cierto que por las características que tiene cada producto son más adecuados unos materiales u otros dependiendo del uso que se le va a dar a este proyecto. Desde el departamento de decoración nos dirigimos pues a viviendas, a restaurantes, hacemos oficinas, retail y obra pública. Los edificios de obra pública, bueno, como museos, el Guggenheim, por ejemplo, los empezamos a hacer desde la división de pavimentos industriales, cuando todavía no existía RCR Deco. Fue ahí, en museos, cuando empezamos a ver que estos materiales se demandaban para otro tipo de proyectos, ¿no? Viviendas, restaurantes, tiendas. La base del éxito para nosotros en este tipo de suelos que gustan tanto pero que a veces dan mucho miedo por el tema de la fisuración, decimos que es el soporte. Es muy importante y nosotros hacemos mucho hincapié en que el soporte sea correcto. La humedad que tiene que tener es inferior al 4% para que no se despegue ningún tipo bueno, el mortero que tenga debajo no puede tener humedad superior al 4% porque si no toda la resina que pongas encima se puede despegar. Se puede aplicar sobre un mortero, sobre una solera de hormigón bien ejecutada, una plaqueta sin necesidad de hacer obras o revestimientos en paredes, como veis aquí el microcemento, pues se puede aplicar sobre pladur, un DM o un enfoscado muy finito. Es importante que todos los soportes tengan una resistencia superior a 20 newtons, porque independientemente del material que pongamos encima, tira, son materiales que van adheridos a la superficie y tiran hacia arriba, entonces tiene que tener resistencia. Y es importante hacer un buen replanteo de juntas, de cortes. Es cierto que cuando pones un material continuo quieres que tenga las menos juntas posibles, pero dependiendo del material, hay unos que tienen retracción, otros que no. Es importante hacer un replanteo de juntas. Siempre tendremos que respetar las juntas que tenga el soporte. Y nosotros, junto con nuestro departamento técnico, que es el encargado de hacer un replanteo de juntas sobre el plano, pues vemos dónde es necesario cortar. Siempre intentamos hacer estancias lo más cuadradas posibles, respetando los cortes del soporte y dependerá del material a elegir. Bueno, un poco enfocado a la sesión de hoy, ¿por qué estos materiales se escogen en restauración, ¿no? En los restaurantes? Sobre todo es un tema estético, ofrece una continuidad visual y espacial. Es verdad que sí que es necesario a veces hacer juntas, dependerá del espacio, pero ofrece una limpieza visual impresionante, ¿no? Y con estos materiales puedes revestir tanto suelo como paredes del mismo material. Ofrecemos muchas variedades de producto, desde morteros cementosos, que son totalmente personalizados, entonces al final te adaptas un poquito a proyectos y los haces muy... No, ahora luego la paso, gracias. Los haces muy personalizados. Es verdad que tenemos materiales que van desde los 2 milímetros, entonces te permite no tener que hacer mucha obra. Si hay un porcelánico existente, no es necesario quitarlo, entonces es ideal para espacios donde no te quieras meter en obra. Y el mantenimiento es muy sencillo, al no tener juntas, no ves mucha suciedad, se limpian fácilmente, hay materiales impermeables completamente y de alta durabilidad. Todos estos productos son los que ofrecemos: morteros en base cementosa, en base resina, cloruro de magnesio y hormigón. Los de arriba son los materiales que necesitamos tener una base previa. Nosotros llegamos con el mortero o el porcelánico existente previo a revestir. En cambio, también ofrecemos una solución de hormigón en la que haríamos como el sistema completo. Es un acabado que ofrecemos tanto la solera de hormigón como el acabado todo de una. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de dos materiales que usamos mucho en restaurantes. Este material es una resina de poliuretano, se llama Beton Look, tiene 3 milímetros de espesor y es impermeable completamente.
Bueno, hemos empezado a trabajar ahora con carta NCS, estamos haciendo prueba, porque hasta ahora solo trabajábamos con carta RAL. Y se pueden mezclar dos colores para crear como ese dibujo de las aguas, ¿vale? Lo vais a ver también donde nos vamos a tomar luego el café, ahí podremos charlar un poquito más. Pues el suelo sobre el que estaremos es este material. Es fenomenal porque es una resina impermeable. Muchas veces pues en un restaurante te cae algún producto y el miedo de ¿y esto cómo se limpia? Bueno, pues te puedes ir un fin de semana y dejarlo ahí, ¿no? No, pero un producto cementoso, al final, aunque lo sellamos y protegemos con 2 capas de resina de poliuretano, no deja de ser cemento el material. Con esto no pasa. Y Decotopping es este revestimiento en base microcemento, que seguro que todos lo conocéis. Tiene 2 milímetros de espesor aproximadamente. En paredes se aplica en 2 capas y en suelo con 3 capas. También trabajamos con carta RAL y en proyectos en los que se busca una continuidad de que el suelo y la pared sea el mismo, se puede hacer el mismo material, pero siempre aconsejaremos en suelo irnos a un producto impermeable completamente. Buscas el mismo color y el aspecto estético, o sea, esa continuidad la encuentras. Ahora os enseñaré una foto que se ve. Este material además te permite revestir paredes, porque se trabaja con llana, a diferencia de los anteriores, que son autonivelantes, rampas, peldaños y también sirve para exteriores. Y bueno, ahora os voy a enseñar unas fotos, un poquito oscuro, pero bueno, sí que se aprecia las aguas del material. Este restaurante lo diseñó Ana Cue y es un mexicano que está aquí en Velázquez. Este es un restaurante de Moca Studio, Chido Santa Engracia. Aquí hay un mortero cementoso con áridos personalizados. Este material no lo he explicado, pero bueno, lo quería enseñar porque para restaurantes es un producto muy chulo, te permite personalizarlo totalmente. Se vierte el material líquido en el suelo y cuando está empezando a fraguar se le espolvorea los áridos. Se puede convertir en un terrazo, tanto el color de base como los áridos es personalizable. Y en las paredes el microcemento. ¿Veis aquí los áridos? Este producto parte de unos 8 milímetros hasta los 15. Dependiendo del árido se tiene que agregar un poquito más de material. Y en esta imagen veis el microcemento que es un microcemento, bueno, tenemos 2 acabados de microcemento, uno es más cementoso y otro más resina. Nosotros en suelo para un restaurante siempre vamos a aconsejar que además en zonas húmedas, como pueden ser estas, se tire por una resina. Entonces es un revestimiento, pero veis el cambio de material, no es tan natural. Este restaurante Azahara, que está aquí en el barrio de Salamanca, microcemento en las paredes y en el suelo la resina que habéis visto. La cafetería Cálido, que está en el barrio de Chamberí, por Carlota Gallo. Igual, la misma resina, en un solo color y en las paredes microcemento. Y eso es todo. Si luego queréis saber algo, pues como nos vamos a tomar un cafecito, me preguntáis. Gracias. Buenos días. Uy, cuánta gente. Desde ahí no se ve tanto. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Voy a intentar contar algo que os sea de utilidad y que os sea interesante, ya que os habéis pegado el viaje. La presentación esta la he intentado enfocar desde el punto de vista del diseño de restaurantes, no solo desde el punto de vista del diseño, sino también desde el punto de vista de la eficiencia a través de la domótica. Voy a hacer una breve introducción de quiénes somos, el KNX, que es el estándar con el que trabajamos, todo el portfolio de soluciones y de tipologías edificatorias que podemos acometer, y luego ya entraré más en materia en la parte de domótica para restauración, por la problemática que pueda haber, las distintas tipologías y necesidades que pueda tener cada una, las funcionalidades que pueden no ser evidentes a la hora de hacer un proyecto de este tipo, y qué aporta la domótica a nivel general en la restauración, y por último
3 casos de éxito que podéis ir personalmente y comprobarlo por vosotros mismos. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un fabricante de soluciones domóticas y de automatización bajo el estándar KNX. Llevamos ya más de 20 años en el mercado, somos los líderes del mercado español, y desde los inicios hemos tenido ahí esa vena emprendedora y de crecimiento continuo, hasta tal nivel que actualmente no solo estamos presentes en España, sino que podéis ver el despliegue que tenemos a nivel mundial. Sigue siendo España la delegación más importante, pues al final por ser una empresa española con la fábrica en Toledo y demás, pero también tenemos delegaciones bastante importantes, como puede ser Oriente Medio, Caribe, Latinoamérica, Sudeste Asiático, Japón, Estados Unidos y Canadá, que se ha abierto recientemente. Entonces, como veis, tenemos bastante presencia a nivel internacional, pero las oficinas centrales siguen estando en Toledo. No lo tenemos descentralizado, no tenemos la producción en China, todo lo que se fabrica en Toledo, y creo que es un valor añadido que hay que resaltar. En cuanto al equipo de Cenio Spain, que al final será con quienes tratéis y hacéis proyectos aquí en España, la oficina de comercial y de administración la tenemos en Alcobendas. Tenemos delegaciones pues a nivel nacional en todos los territorios. La oficina técnica la tenemos ubicada en Málaga, y el departamento de soporte también lo tenemos a nivel nacional. Yo soy el responsable de prescripción de aquí de Madrid. KNX, por si no lo conocéis o no lo habéis encontrado nunca, es un estándar cableado de comunicación en el que nos encontramos alrededor de 500 fabricantes a nivel mundial. Eso lo que supone ciertos inconvenientes, pero siempre digo que los inconvenientes se convierten en ventajas. Si te encuentras a de pronto los inconvenientes, pues un cableado y que requiere de personal cualificado. Cableado es más complejo de ejecutar cuando a lo mejor el grado de intervención de la rehabilitación o de la reforma no es muy grande, pero se convierte en una gran ventaja a la hora del funcionamiento del sistema. No tienes caídas de comunicación, es mucho más seguro, es mucho más infranqueable e inaccesible si quieren acceder y tumbar el sistema. Y luego la formación cualificada lo que garantiza es que el personal que está ejecutando la instalación está formado, está certificado, sabe lo que hace y garantiza el mejor resultado para el proyecto. Luego, además de todas las ventajas que tiene de número de fabricantes y soluciones que hay, al hablar todos el mismo idioma, puedes mezclar soluciones de distintos fabricantes y sabes que van a funcionar al unísono como si fuesen de uno solo. Los profesionales que hay una gran red, no son 4 gatos que se han juntado para hacer esto, sino que hay una red de profesionales muy amplia, y raro será que no encuentres uno que encaje con el proyecto y con el enfoque que se le quiera dar. Es un sistema que permite una gran modularidad, una gran escalabilidad, y al final, como es un estándar, permite interoperabilidad. Todos los elementos que pueda haber fuera del estándar, o sistemas que no sean directamente o no estén directamente integrados en el estándar, siempre va a haber una pasarela que te permita incorporarlos. En cuanto a soluciones, he oído por ahí un soplido, un pff, sí. Yo también dije lo mismo cuando entré en la empresa. Voy a pasarlo muy por encima, porque si no, nos vamos a eternizar aquí. Siempre hago la división entre equipos ocultos o actuadores y equipos de campo. Los equipos ocultos, lo que no vemos, lo que va en caja de registro, lo que va en cuadro eléctrico, cuadro de domótica, y los equipos de campo, todos aquellos elementos con los que interactúa el usuario, ya sea directamente porque es una pantalla o un pulsador, o de manera indirecta porque es un sensor. Entonces, los equipos ocultos son los que hacen la magia, por así decirlo. Pues el control de climatización, el control de persianas, el control de iluminación, el control de, por ejemplo, de ventiladores, todas esas cosas. El control, por ejemplo, de multimedia también, la parte de eficiencia energética, que es muy importante en este tipo de proyectos. Y luego los equipos de campo,
tendríamos, como os digo, toda la parte sensórica con alarmas técnicas, detectores de intrusión, de inundación, de temperatura, de movimiento, de luminosidad. Luego los pulsadores capacitivos, las distintas familias que tenemos dependiendo del material, que los vais a poder ver por el showroom. Tenemos ahora mismo dos familias que dentro de poco van a ser tres, porque vamos a tener tres acabados. Actualmente los teclas, que son de policarbonato, y los flat, que son de vidrio templado, permiten un puntito más de personalización. O sea, vais a ver que se pueden personalizar tanto el número de botones que tenemos en los pulsadores, el icono que lleva cada botón, y en el caso de los flat podemos personalizar hasta el fondo que tiene el pulsador. Están bastante chulos. Y la nueva familia que estamos presentando ahora es una familia de pulsadores metálicos. Ya llevamos el marco metálico, el pulsador también sigue siendo capacitivo, pero sigue teniendo el mismo grado de personalización, pero tiene ese acabado metálico un poquito más premium. Y luego, en cuanto a pantallas, pues tenemos de control general y de control de estancia. En cuanto a tipologías edificatorias, todas las que nos permite KNX. Nosotros siempre hemos estado nuestro core de negocio siempre ha estado en la parte residencial y en la parte de alojamiento turístico y hotelero. Tenemos una solución de hotel muy potente, pero gracias al estándar y a la versatilidad, pues hemos ido derivando y hemos ido acometiendo otros proyectos, pues, como Build to Rent, que es una mezcla entre residencial y alojamiento turístico, educativo, sanitario, residencia de estudiantes, oficinas, comercial, que es lo que voy a hablar hoy, y luego otras tipologías que dices, ni idea que se puede meter domótica ahí. O sea, estaciones de transportes, museos, centros deportivos, gimnasios. Tengo un compañero en Cantabria que está haciendo un túnel. Dice, ¿domótica en un túnel? Sí. Entonces, domótica en restauración. ¿Cuál es la problemática que podemos encontrar o que podemos intentar resolver con la domótica? Encontramos que es un negocio, márgenes ajustados, los costes energéticos están disparados porque hay mucho equipamiento que consume muchos recursos. Siempre hay una necesidad de flexibilizar ambientes, y también se busca la experiencia de usuario como un factor diferencial, que cuando alguien vaya a un restaurante quiera volver ya no solo por la comida, sino por las sensaciones que les transmite el estar en el local. Entonces, encontramos que este punto medio entre el retorno de la inversión, la optimización de recursos y la maximización de los beneficios es donde la domótica puede entrar y puede aportar. Tipologías, yo he encontrado 4 principalmente, que serían: la primera, la alta restauración, que la necesidad es de un control muy preciso de iluminación y de climatización, esa creación de escenas, integrar iluminación, cortinas, audios, tener escenas muy complejas, necesitan mucha fiabilidad y personalización, porque de ello depende la imagen del restaurante, y está súper enfocado a la experiencia de usuario y a ese efecto wow. Las funcionalidades que vamos a encontrar pues van a ser un control de iluminación DALI, una climatización zonificada, tener audio ambiente, y a lo mejor tener también esas escenas y programaciones horarias para buscar ese plus de eficiencia energética. Las franquicias van a buscar una estandarización y replicabilidad, o sea, 200 locales, los 200 iguales. No queremos tener 20 soluciones distintas, queremos una. Tener un control sencillo y automatizado, que sea todo lo más fácil posible, y tener una optimización muy grande de consumos. Y las funcionalidades, aquí ya no vamos a tener tanto control de iluminación, va a ser on-off para buscar la máxima eficiencia energética. Vamos a seguir teniendo la climatización zonificada. Aquí ya vamos a darle más importancia a la gestión de consumos y sobre todo también a las programaciones horarias. El pequeño local, que no depende de una franquicia y no tiene esas aspiraciones a lo mejor de restaurante de superlujo, va a necesitar cambiar según el momento del día, va a ser más camaleónico. Va a buscar muchísimo la optimización de la luz natural, entonces va a ser muy importante hacer esa medición y a tener una automatización para no depender tanto del personal, o de intentar tener el menor personal posible. Entonces vamos a volver a tener una iluminación DALI, una climatización zonificada, va a seguir siendo muy importante la gestión de consumos y sobre todo también las programaciones horarias. Y por último, los locales de ocio nocturno,
que van a tener una iluminación muy dinámica y una integración audiovisual que ahí nosotros sí que no vamos a entrar porque se suele hacer con otro estándar que es DMX, pero que también se puede comunicar con KNX y va a tener escenas muy complejas. Entonces las funcionalidades aquí que nosotros acometeríamos sería una iluminación ambiental y funcional, porque por ejemplo la iluminación que vamos a necesitar en barra o en los baños y demás va a seguir siendo más convencional, no necesitamos nada demasiado estrafalario. Y le vamos a dar también mucha importancia a la climatización y la gestión de consumos. Las funcionalidades no evidentes que a lo mejor no se pueden encontrar quedan divididas en estos 4 grupos, así a bote pronto. En cuanto a iluminación, vamos a tener un control por escenas, pero también podemos tener ambientes por zonas. A lo mejor en un restaurante tenemos una zona más de sala y tenemos ciertos reservados que queremos tratar con un poquito más de cariño. Entonces se va a hacer ese control por zonas. Y también la regulación automática según hora, aporte de luz natural y ocupación. Aquí traemos un poco la funcionalidad que tenemos de gestión de la ocupación de los hoteles a esas zonas más limitadas o más reservadas para dar ese efecto wow y ese confort al cliente más exclusivo, pero sin perder de vista la eficiencia energética. En cuanto a climatización, vamos a seguir teniendo confort y eficiencia, tener zonificación, porque no va a ser la misma necesidad de temperatura la que tengamos en sala que la que tengamos en un reservado, la que tengamos en cocina. Entonces es muy importante tener clara esa zonificación y ese control. Tener el funcionamiento según ocupación, como decía, igual que con la iluminación, y tener incluso una integración con reservas para preconfort. Si tenemos ciertos espacios reservados que estén asociados a la gestión de reservas y que un tiempo antes pues el clima entre en funcionamiento para que cuando llegue el cliente esté a una temperatura correcta y agradable. En cuanto a consumos, vamos a tener una monitorización constante de todos los consumos. Se puede hacer una monitorización de consumo eléctrico, de agua, de gas, de todo lo que se os ocurra y lo más dividida posible para también tener una detección de consumos anómalos, tener alarmas de consumo. Por ejemplo, yo que sé, se queda abierta la cámara frigorífica, pues sabemos cuánto consume de normal la cámara frigorífica. Si se queda abierta, tiene un pico de consumo, nos puede avisar. Y luego una optimización de potencia contratada, que a lo mejor abrimos un local con la potencia a tope y con el funcionamiento nos damos cuenta de que a lo mejor no necesitamos tanto, entonces se puede ajustar. Y luego en cuanto a operativa, vamos a tener una cosa bastante útil que es el encendido y apagado programado de equipos. A lo mejor tú necesitas que ciertos equipos se enciendan un par de horas antes de que tú entres al restaurante, pues en vez de tener que mandar a alguien para que lo encienda 2 horas antes o incluso llegar y tener que estar de brazos cruzados 2 horas para empezar a funcionar, vas a poder tener el encendido programado, pues de hornos, de cafeteras, de freidoras, tener escenas de apertura y cierre para hacer una ejecución al unísono y que no tener que estar apagando las luces punto por punto, pendiente de que se queda encendido, tener una limitación de uso mediante contraseña o también tener un modo de limpieza o mantenimiento. Entonces, en resumen, ¿qué aporta la domótica a este tipo de proyectos? Un ahorro energético debido a la optimización de las instalaciones y de los consumos, un menor mantenimiento y averías, porque tenemos unas instalaciones y una monitorización que permite un mantenimiento preventivo, menos errores de personal. Ya, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de la cámara frigorífica, si se queda abierta, ya sabemos que se ha quedado abierta, nos lo avisa el propio sistema. Vamos a tener una mejor experiencia de usuario, que eso implica un aumento del ticket medio, mayor satisfacción, mayor recomendación del local, más facturación. Entonces tendríamos un retorno de la inversión más rápido y menores gastos operativos. Cuando hablo de retorno de la inversión no me refiero solo a la inversión en cuanto a domótica, sino a la inversión que requiere un proyecto de este tipo, que suelen ser miles y miles de euros, pues toda la parte de domótica aporta a que ese retorno de la inversión sea bastante más rápido y bastante más ágil. Y en cuanto a casos de éxito, y con esto ya termino, traigo 3 bastante concretos. El Bojo Club Restaurant de Marbella, he puesto las 2 fotos más distintas que he encontrado para que veáis cómo cambia el local entre día y noche y lo que podemos hacer. En los 3 casos que traigo, el control es principalmente control de iluminación DALI y control de climatización. Aquí no se han puesto creativos a la hora de meter domótica, pero veis cómo
cómo cambia el restaurante de lo que es el uso de día, que nos limitaríamos principalmente a control de iluminación ambiente y el control de climatización, al modo de noche, que ya tenemos que encender más iluminación, no solo ambiente, sino una iluminación más útil para poder ver, y el control de climatización, incluso el control de audio se podría implementar, o el control del proyector que tenemos ahí en el techo. Luego, el Oculto Night Restaurant and Club de Nerja. Este creo que no tiene ventanas, entonces imaginaos la importancia que tiene el control de la luz. Como veis, pues hay zonas que están más acentuadas con más carga de luz, otras zonas que están más tenues, pues ahí aportamos nosotros nuestro granito de arena para que la iluminación sea la mejor en todo momento. Y por último, un proyecto del que estoy muy orgulloso porque lo he llevado yo, el Club Metrópolis de Madrid, que tiene, si mal no recuerdo, eran 5 restaurantes, cada uno de su padre y de su madre, un montón de zonas reservadas. Entonces aquí sí que ha habido mucho cuidado por parte, sobre todo, de los compañeros del departamento de soporte, que son los que se encargan de hacer las puestas en marcha, por programarlo todo tal y como se necesitaba, para que luzca de esta manera y que la gente quiera ir, quiera verlo, y sobre todo que quiera repetir. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, de Pablo en Pablo, vamos. Bueno, ahora sí vamos a poder escuchar a Pablo. Voy a leer una pequeña presentación por si alguno no lo conoce. Pablo Roche es interiorista con una sólida trayectoria en el mundo del diseño y el sector contract. Después de trabajar en estudios de referencia como Teresa Zapey, LA Studios o Madrid in Love, donde llegó a ser director de proyectos, Pablo inició una nueva etapa independiente con la voluntad de desarrollar un discurso propio, más personal y reflexivo. Su trabajo se centra especialmente en proyectos de restauración, hotelería, oficinas, espacios de co-living, abordando cada proyecto desde una mirada que combina creatividad y organización, pero también tiempo y evolución. Entiende el diseño como un proceso que debe crecer, adaptarse y responder de forma honesta a las necesidades de cada cliente. Hoy viene a compartir con nosotros su forma de entender el diseño a través de uno de sus proyectos más reconocidos, Superchulo Calarejas, donde veremos cómo se construye una identidad espacial coherente, sensible y con carácter. Así que muchas gracias, Pablo, por estar hoy aquí acompañándonos. Adelante. Buenos días a todos. Yo creo que me voy a poner por este lado para no tapar la pantalla, ¿no? Me apoyo aquí un poquito y ya está. Ahí está. Bueno, buenos días. Si he dejado un sitio libre por si que había gente por ahí por el fondo, por si queréis pasaros. Bueno. Bueno, hoy veníamos a contar un poco este proyecto y conversando un poco con Nadia, surgía el tema de hacer algo como un poquito más específico, y hablamos de hablar de restaurantes con identidad. Entonces, por esto voy a empezar haciendo una pequeña introducción de qué entiendo yo por identidad. Bueno, que es algo en realidad bastante genérico, pero bueno, para luego pasar a contaros el proyecto. Entonces, ¿qué es la identidad y cómo puede ayudar en este caso a un restaurante, pero en general a cualquier marca, cómo puede ayudar a diferenciarse en un mundo hoy cada vez más competitivo y en el que hay que siempre aportar un valor extra para conseguir engagement y conseguir que la gente vuelva a los locales? Bueno, la identidad, esto me gusta ponerlo, pero es un poco por leerlo, porque por dar como una definición de identidad, que la identidad de marca es el conjunto de atributos y elementos característicos que forman una marca y la hacen única, reconocible para los consumidores. Sirve para comunicar el propósito de la empresa y diferenciarla de la competencia de forma coherente en todos los puntos de contacto con el público, ¿no? Esto, digamos, que es hablar de identidad de marca de una forma genérica, ¿no? En la que la identidad nos va a transmitir, o nos debe transmitir, o bueno, mejor dicho, está compuesta por los valores y los propósitos de la marca, la identidad visual, la personalidad, el tono con el que se comunican
con sus clientes y, por supuesto, la experiencia del cliente, que ya se ha comentado un poco, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos vamos a algo más específico y nos vamos a la restauración y definimos qué compone esa identidad a nivel restauración, ¿no? Por supuesto, tenemos por un lado el concepto gastronómico, que se compone de la temática culinaria, el tipo de cocina, si es asiática, si es vegetariana, el estilo de los platos, grandes, elaborados, sencillos. Por supuesto también el emplatado, ¿no? Si es como en el caso de Superchulo, por ejemplo, el emplatado es súper importante, el colorido, etcétera. La propuesta de valor gastronómica, el menú, las recetas, bueno, todo lo que puede componer el concepto gastronómico. Por supuesto, la experiencia sensorial, es el momento de visitar el espacio, más allá, digamos, del interiorismo, que ahora lo desarrollo, pero tenemos sonidos, olores, sabores. Está, por supuesto, también una parte muy importante de la experiencia del cliente, el servicio que recibimos o que no recibimos, si no hace falta, cómo es el espacio, cómo es el ambiente, cómo funciona un espacio cuando está lleno de gente o cómo funciona cuando está vacío. Por supuesto la comunicación, ¿no? Cómo se expresa la marca, cómo se expresan en redes sociales, cuál es el storytelling de la marca, cómo nos cuentan la carta, su cartelería y su rotulación, su publicidad. Bueno, es algo, me gusta esta imagen porque define bastante, o es un buen ejemplo, ¿no? de cómo una marca se puede diferenciar simplemente por su comunicación. Y, por supuesto, otro aspecto muy importante es la identidad visual, ¿no? Y todo lo que la construye, desde su logotipo, su paleta de colores, que en este caso es muy importante justo también por lo que vamos a hablar luego por lo de Superchulo, ¿no? Cómo se expresan gráficamente, no tanto necesariamente espacialmente, sino gráficamente, ¿no? Por supuesto, por su tipografía, por su packaging, ¿no? Cómo nos cuentan o cómo nos dan hoy en día la comida a domicilio, el packaging es una parte importante, o tan importante casi como el emplatado, ¿no? Incluso más porque muchas veces del packaging no solamente depende algo, digamos, más visual como puede ser el emplatado, sino que depende también las condiciones en las que llega la comida, ¿no? Entonces, como el packaging cada vez tiene un punto más importante en la diferenciación de la identidad de una marca, cómo nos cuentan, cómo hacen la fotografía de sus productos, de sus espacios, ¿no? Y sobre todo cómo nos la cuentan en redes sociales. Y si hablamos de identidad espacial, que es algo más ya de nuestro mundo, del mundo del interiorismo, ¿no? Hay que hablar de distribución, de volúmenes, de materiales, de acabados, de texturas, de iluminación, de mobiliario, de arte, ¿no? Ahora vamos a desgranar un poquito más, pero de que al final es tener un poco conciencia de que cada cosa que ponemos en un proyecto, ya sea de restauración o en general de cualquier espacio público, lo que está haciendo es transmitirnos algo. Para mí es buscar que eso nos esté transmitiendo algo relacionado con la marca, ¿no? Y con lo que la marca quiere contar a sus clientes o usuarios, ¿no? Y para esto lo más importante o lo primero es crear un buen storytelling. Esto evidentemente tiene que venir de la propia marca, ¿no? La propia marca tiene que tener su propio storytelling a nivel marketing, de lo que le quieren contar. Y luego nosotros hacemos el trabajo un poco de cómo conseguimos que el espacio vaya acorde a ese storytelling o genere un storytelling paralelo que pueda complementar la identidad de la marca, ¿no? Entonces, el segundo paso, por supuesto, es la distribución, ¿no? Que al final muchas veces parece como que es algo independiente y que es algo súper operativo y que no hace tanto concepto, pero la distribución, para mí, para nosotros desde el inicio, está formando parte del concepto, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, bueno, del concepto y de la identidad, ¿no? Hemos dicho que el servicio, por ejemplo, es algo que condiciona la identidad de un espacio de restauración, y sin duda la distribución es algo que está marcando la operativa y el servicio desde el principio, ¿no?
Pero es que además luego, hablando ya de algo más formal, ¿no? El hecho de hacer algo como súper chulo, ¿no? El hecho de utilizar curvas o bueno, el hecho de utilizar ciertas formas también nos puede estar hablando de identidad y de concepto. Por supuesto, los materiales. A mí aquí además me gusta tratarlos siempre de una forma independiente y luego en conjunto, ¿no? Es, por un lado, qué nos aporta cada material, qué nos está contando cada material y cómo forma parte a nivel casi como ingredientes, ¿no? de una receta, de esa receta de la identidad, ¿no? Yo qué sé, bueno, luego lo vamos a ver en Superchulo mejor con ejemplos, ¿no? Pero en la madera nos transmite siempre naturaleza, etcétera. Y luego también cómo juegan juntos los materiales, ¿no? Cómo de repente un material que te puede estar contando una cosa y otra por separado, cuando los juntas de repente generan algo distinto, ¿no? Bueno, una frase de Peter Zumthor que dice: cada material tiene su propio lenguaje, el arte está en combinarlos para que canten juntos, ¿no? Es al final un poco lo que os he dicho, ¿no? Es cómo conseguimos que todos, cada uno nos esté contando una cosa, pero cómo conseguimos que cuando los juntamos nos hablen de ese storytelling o refuercen esa identidad de marca. Por supuesto tenemos la luz, que por supuesto forma una parte importantísima, lo ha estado además contando Pablo, y me parece muy importante. En restauración la luz natural es importante, evidentemente, siempre intentamos maximizarla, o todo el usuario siempre prefiere una iluminación natural a la artificial, pero la realidad es que la restauración, digamos que el 50% funciona de noche, entonces ya solamente eso nos está condicionando mucho la iluminación. Y otro hecho es que los locales no son siempre fachadas gigantescas como nos gustarían a todos, ¿no? Y que hay muchos espacios oscuros. Entonces, eso, entender la luz como intentar jugar con la luz natural en la medida en la que exista, en la medida en la que podamos, pero por supuesto también construir con iluminación artificial y sobre todo construirla muy pensada desde el punto de vista de las escenas y de cómo a lo largo del día van existiendo diferentes puntos de consumo y cómo la iluminación se tiene que ir adaptando no solamente a la iluminación natural, que es como lo básico, ¿no? El decir, oye, más o menos luz fuera, lo equilibrio, sino cómo acompaña al consumo, ¿no? Vamos, momento muy claro de por la noche a las cenas queremos un tipo de iluminación, pero queremos que a partir de las 11:30 esa iluminación vaya bajando durante 5 o 10 minutitos para que nadie se dé cuenta y de repente tener un ambiente de copas, ¿no? Entonces, todo esto forma parte. Carlos Carpa decía que la luz no ilumina un espacio, sino que lo construye, ¿no? Entonces, esto es muy importante y a nosotros nos gusta mucho, además, luego trabajar la iluminación en distintas capas de cuál es la decorativa, cuál es la funcional, cuál justamente está para construir volumen o para apoyar un volumen, ¿no? Por supuesto, la identidad también la componen, como os decía, los objetos, aquellas cosas que van apareciendo en el proyecto y que nos pueden estar contando algo, ¿no? Pueden ser, pues eso, bueno, cualquier tipo de elemento decorativo. A mí además me gusta siempre que sea como un poco el cierre, ¿no? El cierre un poco de ese storytelling, el aportar ese elemento cultural local. Si estás haciendo un proyecto fuera, que de repente haya como un elemento que te ubique y que te recuerde dónde estás, por ejemplo, ¿no? O al revés, si queremos hacer un restaurante, me lo invento como habéis enseñado antes, ¿no? Un mexicano en Madrid, pues igual que haya como ese último elemento que nos lleve y que nos transporte, ¿no? Y con esto vamos a ver Superchulo Canalejas. No he mirado el tiempo, Nadia, no sé qué tal vamos. La verdad no sé cuándo he empezado, pero bueno. Bueno, Superchulo Canalejas, bueno, primero voy a hablar de Superchulo, no específicamente de Superchulo Canalejas. Yo empecé a trabajar en Superchulo hace como 3-4 años, en el 22, hace 4 ya casi. Superchulo era una marca que había creado Rebeca, no sé si la conocéis.
Creó esta propia marca, tenía además un discurso sobre la comida, los colores, una fórmula para crear platos con valores nutricionales correctos de hidratos, proteínas, todo esto que ahora tenemos como muy integrado, pero ya lo juntaba con colores, asociaba colores a estos elementos nutritivos, tenía un libro, etcétera, etcétera. Y le compró la marca, un grupo, que es Grupo Con Fuego, compró la marca para empezar a abrir nuevos locales. Bueno, al final estos son 3 diapositivas, son directamente capturas de su página web en aquel momento, antes de empezar la marca. Como os digo, una marca muy do it yourself, se lo fue haciendo ella, fue creciendo y le fue muy bien, ¿no? Pues es una marca, ella tenía 25 años, era una marca muy joven, con una clientela muy joven, pero muy entregada, con un buen posicionamiento a nivel turístico, digamos, ¿no? Y estaban en Malasaña y recibían bastante turismo. Este era su primer local, ¿vale? Este era el local que tenían cuando yo llegué, que por temas contractuales, etcétera, etcétera, lo cerraban. Entonces estaban buscando la nueva ubicación y teníamos que crear la marca para la nueva ubicación. Como veis, pues al final un poco hay que ponerse en los tiempos. Esto es un local, pues eso, de hace como unos 8 años, una cosa así, como os digo, como hecho a sí mismo, poco a poco, heredando un montón de cosas. Esto, no sé si os ubicáis un poco, en Malasaña, esto hace unos cuantos años más, era el Molly Malone, que era como un irlandés súper típico. Entonces hay algunos elementos de sillas y tal, que aún solo eran los del Molly Malone. Pues bueno, pues eso, esta cosa como de que, oye, monto mi propia empresa y lo voy montando un poco con lo que puedo, con intuición, etcétera, ¿no? Bueno, había esta cosa para ellos era importante esta cosa del mural, la vegetación, ¿no? Ellos hacían como estos intentos de expresar su marca mediante vegetación, y por supuesto que no salen las fotos del local, pero estaba todo, bueno, ahí se ven un poco los platos, pero estaba todo este tema del emplatado, de los colores, etcétera, ¿no? Entonces aquí estaban jugando ellos a un local en el que era en general, digamos, muy neutro a nivel colores, a nivel identidad, y la identidad se la daban con los platos y con la comida. Llegó el momento entonces de hacer Superchulo 2.0 y el reto era en realidad conseguir juntar y que esto funcionara a nivel, pues eso, Rebeca, emprendedora, dueña de su propio negocio y que siempre había hecho las cosas un poco a sentimiento y con una muy buena intuición, a entrar con un grupo de restauración, ya tenían en este momento, no exactamente, pero a lo mejor tenían ya 30 locales, muy rodado, con unas formas de trabajar y además con una diferencia diferencia generacional importante, ¿no? Rebeca, pues eso, con sus 27 años, y luego Grupo Con Fuego, con Joaquín, con Paco, que son al final señores de 40 y muchos, ¿no? Entonces era cómo conseguir ese match, porque claro, os podéis imaginar que todas las ideas que surgían les parecía una locura. Entonces aquí hicimos Superchulo Fuencarral, que está justo al lado del metro de Tribunal, y que al final lo que intentábamos justamente era como ese ensayo casi de, venga, ¿cómo hacemos para, por un lado, introducir todo ese mundo de colorido que tiene Superchulo y que hay que expresar esa alegría, esa jovialidad, y a la vez conseguir un espacio como un poquito neutro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este fue el primer espacio que hicimos, en un espacio además que ya existía y que respetamos bastante a nivel distribución y a nivel arquitectura, se respetó bastante y bueno, como veis aparecían ya ciertas formas orgánicas, pero más como un objeto, no tanto como algo espacial. Aparecía un poco el mundo del color en las sillas y aparecía ya en ciertos elementos. A esto me refería cuando decía que costaba un poco como de repente utilizar ese tipo de colores, ¿no?
pensando siempre mucho en, por ejemplo, en este caso, no sé si hay, bueno, en esta se verá un poquito mejor, sí, como el material de la mesa siempre es muy importante porque, como os digo, funciona mucho el mundo fotos de la mesa y es algo que en realidad en Superchulo era algo muy muy importante porque ella misma lo provocaba mucho, pero en realidad es algo que funciona en todos los restaurantes y que pasa, ¿no? Y que es muy importante la foto del plato, no solo la comida, sino por la parte de interiorismo, la textura de la mesa, o etcétera, ¿no? Este era un poco el look. Entonces, 2 años después llegaba la idea de hacer Superchulo Canalejas. También conocido como Superchulo Peligros, porque está en la calle Virgen de los Peligros, pero no era muy comercial, así que se quedó con Superchulo Canalejas, que por muchos factores pedía evolución, pedía madurez y pedía renovación, ¿no? Pedía evolución justamente por lo que os digo. O sea, Rebeca, que es como la cara visible, también ella misma fue evolucionando, fue creciendo, fue madurando y debía un poco acompañar todo esto. Y lo hacía Rebeca, pero es que también lo hacía su público objetivo, ¿no? Que empezaron siendo principalmente chicas de 20 y poco, que ya 4 años después pues ya eran chicas de 20 y mucho, ¿no? Entonces te apetece, nivel económico, todo, empieza a pedir otra cosa. Entonces, que además la ubicación, cambiar de Malasaña a estar pegadito al Four Seasons, también pide el elevarlo un poco, intentar captar otro tipo de público, porque además era un local que está en la calle Virgen de los Peligros, que no sé si la conocéis, entre calle Alcalá y Gran Vía, o sea, una calle con un paso bestial, pero era un local que tenía muy poca retención y que conseguía captar poca gente de la calle, ¿no? Entonces, una de las voluntades era conseguir que entrara más gente de fuera, ¿no? Entonces, un poco con todos estos ingredientes empezamos a crear esa identidad de Superchulo Canalejas. Todas estas imágenes que vais a ver de identidad, que es algo que me gustó mucho cómo fue el proceso, ya estaban en el concepto del Superchulo inicial. Lo que pasa es que al final lo acabamos llevando por otros caminos y me gustó mucho el ejercicio de volver al concepto inicial, porque en realidad estaba ahí todo, era simplemente evolucionarlo de una manera distinta, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en esta diapositiva, como la envolvente en el Superchulo Fuencarral era un tierra beige y en el nuevo nos fuimos como a un tierra más rojizo, ¿no? Entonces, lo primero, bajar a la tierra. Bueno, Superchulo es un restaurante de comida principalmente vegetariana, aunque ahora ya han incluido alguna cosa de pollo y de salmón, en el que evidentemente teníamos que contar eso justamente, ¿no? Que todos los productos venían de la tierra. Y al final el gesto nos daba algo como eso, cálido, orgánico, natural, que es justamente algo que veníamos a apoyar con otro tipo de imágenes, ¿no? Natural, por supuesto, intentar meter materiales naturales, pero luego al final también acabo derivando en ese revestimiento de mortero de cal con pigmentos naturales, etcétera. Lo orgánico en cuanto a, no específicamente en cuanto a alimentación, etcétera, pero sí en cuanto a lo curvo, a lo blandito visualmente, a lo acogedor, también un poco a lo femenino. Y lo cálido, eso, como buscando un poco como que la envolvente fuera un poco cálida, que al final se acabó traduciendo en ese revestimiento de mortero de cal más terroso, ¿no? Por supuesto, teníamos el color de marca, que son estos verdes, y que teníamos que incluir de alguna manera. Ya lo hicimos en el Superchulo original, y en este teníamos que buscarle nuevas ubicaciones, porque no teníamos ciertos revestimientos, etcétera, que íbamos a tener en el otro. Y, por supuesto, trabajar este color de acento, que en el otro aparecía el rosa y que es muy identificativo de la marca y que sin duda querían mantener un poco más, quizá más controlado, ¿no? Como realmente como más un acento que como un elemento grande, ¿no? Entonces creamos como esa base de color, con un color de contraste y con 3 colores de acento que fuimos repitiendo. Al final, todo esto, si volvemos para atrás a las diapositivas de identidad, ¿no? Estamos hablando todo el rato de paleta de colores, de storytelling, de que contamos con el proyecto. Y por supuesto traer la naturaleza.
de la manera, pues bueno, que habéis visto un poco, en la medida en la que se puede traer la naturaleza, propiamente la vegetación, ¿no? Que van a aparecer esa vegetación descolgada, pero ya ensayábamos un poco cómo podía quedar o podía jugar con ciertos tipos de fondos como el que íbamos a tener, ¿no? Esta imagen os la he puesto porque justamente igual, ¿no? Esta imagen estaba en unos inicios de look and feel del primer Súper Chulo, y lo que de repente aparecía siendo como un arco o un acento, en el nuevo de repente se convirtió en la referencia principal, ¿no? Como este mundo estaba en el primero, justamente, ¿no? En esta imagen en la que tenemos, en la de la izquierda, ¿no? Que tenemos como ese revestimiento general más clarito, y luego el oscuro aparecía como algo más, en este caso hablábamos del baño, por ejemplo, ¿no? Como de repente entrar en un sitio como más acogedor, más pequeñito. En el nuevo se convirtió como en el elemento principal. Y por supuesto esos acentos. Ya en el Súper Chulo Fuencarral hubo en el baño como esto era un gráfico que tenían ellos en el packaging, y que lo llevamos al espacio, que quedó un poco de aquella manera. No nos vamos a engañar. Entonces queríamos mejorarlo, ¿no? Queríamos que en el siguiente fuera ese ensayo que se hizo en el baño fuera algo más importante, ¿no? Entonces hablábamos de distintos tipos de murales, más vegetales, menos vegetales. Aparecía como la idea de que hubiera ciertos anturium, estas ideas como de murales muy grandes, ¿no? Evidentemente jugando con colores de la marca o con colores como ese azul, ¿no? que podía aparecer luego en el espacio, y con pequeños elementos muy, muy, muy localizados, no tan grandes, ¿no? Entonces, esto era un poco ir generando como un espacio a partir de estas distintas capas que hemos ido nombrando y que van generando y van construyendo la identidad, ¿no? El bajar a la tierra, lo cálido, lo orgánico, lo natural, el color de la marca, el color del acento y esos elementos gráficos. Y con todo esto, después de unos meses, evidentemente, hicimos esto, ¿no? Entonces, elementos un poco por remarcar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Lo principal, ese elemento continuo de material de revestimiento, que podría ser perfectamente uno de RCR, que, como os digo, es un mortero de cal con pigmentos naturales. Esto nos daba una continuidad visual, nos daba un tono un poco femenino, acompañado además de la curva mucho más, y acompañaba un poco este discurso, este storytelling de lo orgánico, lo natural, etcétera, ¿no? Aparecen, como os digo, esos colores de contraste de los verdes, que aquí se van a los textiles, pero que como en general hay bastantes bancadas, nos acompaña un poco todo el espacio. Y aparecen esos colores de acento, ¿no? Que decíamos, por supuesto, el rosa de las Phantom, que ya estaban en el original, y que en este de repente como toman mucho más protagonismo por ese contraste fondo primer plano. Aparece ese azul Klein, estos jarrones de Marrakech, porque también cuando hablábamos un poco de este revestimiento, hablábamos, ellos, su forma de cocinar principalmente es una dieta mediterránea, es una forma de cocinar como muy mediterránea, pero es verdad que tiene ciertos elementos que nos llevan un poco a esa parte más sur del Mediterráneo. Entonces por eso aparecían esos elementos, o el burdeos oscuro que aparecía en mesas, en esos sobres del mármol de las mesitas pequeñas, etcétera. Y por supuesto, como decíamos, la vegetación o la aparición del elemento de los anturium pequeñitos, ¿no? No sé si la veis un poco, la distribución. Es un local, no sé si son 170 metros, una cosa así, o sea, no es un local para nada grande, encima distribuido como en estas dos zonas. Entonces, con distribución al final lo que pudimos hacer a nivel un poco más concepto o identidad era, por supuesto, nada más entrar, ver el pase de cocina y contar un poco la forma en la que tenemos de cocinar, tienen un hosper, etcétera, y el otro elemento es intentar, en la medida de lo que se puede, porque es un local, como os digo, complicado, pero sí favorecer las curvas y crear un espacio un poquito más orgánico. Eso, de formas.
Como os digo, a nivel suelo era algo bastante complicado porque al final hay que sacar un aforo, etcétera. Entonces el juego se fue mucho a las tabicas. Ahora lo vamos a ver mejor, ¿no? A este juego de todas las tabicas de techo que nos van haciendo distintas formas y nos van levantando ciertos volúmenes, ¿no? Como veis ahí, que van generando y acompañando, que aquí en las luces, o sea, en estas fotos está apagado, pero que luego encima tiene todo un LED que ilumina y que construye un poco más el espacio, ¿no? También incluimos estas sillas de Teulat, que es un fabricante valenciano y que nos las personalizaron, nos las lacaron en el rosa de la marca. Igual, de repente aparece, como veíamos esa imagen, ¿no?, de la lámpara, como un elemento bastante controlado. Aparece de madera natural. Las mesas, no sé si hay una imagen en la que se vaya a ver un poquito mejor, pero evolucionamos, hicimos el cambio, el mismo terrazo que habíamos utilizado, pero en este caso era rosa, pensando muy bien en todo el tema de las fotos, o en algunas como estas, ese mármol, ¿cómo se llama ahora? No me sale, Rosso Lepanto, que igual las fotos las levanta mucho, intentando también a nivel conceptual, esto es justamente la parte de la fachada, entonces intentando también que a nivel conceptual crear una zona ahí más bajita, más cómoda, para intentar conseguir esa captación de clientes que hablábamos, ¿no?, de ese walking que pasa y que siempre vea como un espacio acogedor, abierto, etcétera. Por supuesto también, hablando de lo cálido y lo acogedor, siempre en todos los proyectos muy importante los revestimientos acústicos. En este caso el techo es un proyecto de celulosa para intentar conseguir que el eco y el ruido en el local sea el menor posible. A la izquierda veis un poco ese pase, ¿no?, de cuando entras, ver la cocina y ver cierta exposición de productos vegetales. Aquí yo creo que se ve muy bien el tema del mortero continuo y todo ese juego de curvas de techo. Y en la zona de dentro, que ahí sigue cero luz natural, evidentemente, y pensando un poco en ese mural que veíamos en esa creación de concepto, encontramos a Paulina Silva, que es una artista, vive en Granada, pero es chilena o uruguaya, chilena creo, que gráficamente funcionaba estupendamente, toda su obra, la que vimos hasta el momento, a nivel cromático, a nivel formas, funcionaba estupendamente, que innegablemente es lo primero que juzgas o que valoras cuando ves un artista. Pero es que además a nivel discursivo encajaba perfectamente con el concepto y con la identidad de Superchulo, ¿no? Ella de nuevo, sus formas están inspiradas en la naturaleza, en elementos vegetales, trabaja igual todo con pigmentos naturales, etcétera, etcétera. Entonces era un match perfecto y le preguntamos si quería venirse y hacer un mural gigante, y allí lo hizo, ¿no? Acompaña como toda una pared y una pared más grande, que no sé si hay una foto ahora. Y que la verdad es que levantó muchísimo el proyecto, y como esa parte oscura que a priori nadie quiere y todo el mundo siempre prefiere la luz natural y la fachada, ¿no? Siempre intentar darle como un poquito más de cariñito y conseguir que la gente quiera pasar al fondo. Ahí, esta es la pared de enfrente que tiene una altura muy grande. Y que fue genial porque además durante la obra se metió allí, le dio igual el polvo, le dio igual los obreros, ella estaba ahí a su rollo pintando, y fue una experiencia muy guay, porque normalmente trabajar con artistas en obras pues a veces es más complicado, y ella se puso un mono y estuvo allí que le dio igual, y el resultado fue genial. Un poco hablando justamente de iluminación artificial, esta cosa de siempre buscar la iluminación justo encima de la mesa, hacer como el haz de luz encima de la mesa para que la comida esté muy bien iluminada, para que esas fotos que hacemos de las mesas salgan muy bien. Y luego intentar generar como, este es un pequeño reservadito que hay, intentar crear como esos espacios de nuevo acogedores, como igual, era un espacio 100% oscuro, entonces intentamos como revestirlo con la moqueta verde, la misma que teníamos en el techo del Superchulo original, no, el original no, perdón, el de Fuencarral, para intentar hacer todo el rato como un poco ese link entre la marca y crear un espacio como muy, muy acogedor. Bueno, algunos datos técnicos del local, y por último la fachada, ¿no? Bueno, que en realidad debería haber sido lo primero que os enseñara, pero bueno, es como una imagen, yo creo, guay para terminar, para intentar
como os decía, a nivel de identidad, la marca expresa desde la fachada y está contando un poco sus valores desde el inicio, y cómo además cuando te orientas a cierto tipo de público, y hablo por ejemplo del turismo que no te va a conocer, cómo desde la fachada estás expresando la marca, y es muy importante, y más en una calle como esta que hay mucho walking. Así que esto es todo. Muchas gracias. Bueno, a mí me ha encantado el proyecto, me pareció súper concreto, muy, muy hermoso. ¿Tienen preguntas? Que siempre les da vergüenza la primera pregunta. ¿Sí? El micrófono es para que salga después en el video. Vale. Yo quizás quería preguntar sobre los revestimientos de suelo. ¿Certificáis también la resbalosidad de los revestimientos y la clase? Sí, se puede llegar hasta clase 4 de resbaladicidad. Todo cumple con C1, pero depende del sellado que aplicamos, llegamos hasta clase 4. ¿Vale? Hay que tener en cuenta lo único, la limpieza, que a no ser que se exija una clase 2, una clase 3, es bastante tedioso. Sobre todo es un tema de limpieza. Es decir, también es apto entonces para exteriores. Hay materiales que son aptos para exteriores, sí, cementosos o el hormigón. La resina no funciona bien en exterior. Vale, estupendo, gracias. Nada. ¿Otra pregunta? Sí, tenía también una pregunta. Bueno, gracias a todos por la invitación también. Para Claudia también. Tenéis unos metros cuadrados mínimos para trabajar, y luego también si tenéis alguna solución para cubrir baldosas. Baldosa se puede cubrir con todos los materiales. Baldosas de pavimento, de gres porcelánico. Sí, sin problema, se pueden revestir. Y en cuanto a metros cuadrados, no, podemos hacer todo tipo de superficie. Lo que hay que tener en cuenta es la ejecución, la mano de obra, ¿no? Que repercutida en una medición pequeñita, pues encarece bastante el sistema. Trabajamos en toda España, incluso fuera. Estamos ahora haciendo tiendas fuera de España. Es un tema de coste, pero hacemos desde baños hasta bueno, lo que nos salga. Gracias. Yo le hago una, Claudia. Por lo de la resbaladicidad, ¿cómo se aplica? O sea, ¿es la resina o se le aplica algún tipo de árido pequeñito o algo así? ¿O cómo es? Depende del material. Por ejemplo, en los morteros de resina sí que es un tema de sellado. A ese sellado final se le añade un árido de cuarzo que consigues como más o menos granulometría, y sobre los revestimientos cementosos o los morteros cementosos es un tratamiento químico que se espolvorea encima previo al sellado final. ¿Vale? ¿Más preguntas? Vale, es para Pablo. Me ha gustado mucho el proyecto. En cuanto a suelos que estamos hablando, ¿qué tipo de suelo tenemos en el restaurante? Bueno, casi nos lo cuenta mejor ella, aunque Vale. no es de RCR, pero Que no, es, lo que es quiero un, decir es un micro. al final es un revestimiento cementoso también, con una resina aplicada encima para resbaladicidad, etcétera. O sea, al final es lo mismo. Es distinto del de las paredes. Las paredes es un revestimiento de cal simplemente con un fijador de poliuretano, creo recordar, y el suelo era lo mismo, lo que pasa es que es base cementosa para que tenga un poquito más de resistencia. Vale. ¿Puedo comentar una cosa? En los suelos de resina que nos encontramos en decoración se suele emplear la resina de poliuretano. Nosotros a nivel industrial trabajamos con epoxi, pero es una resina mucho más rígida, menos, bueno, es elástica, claro, y amarillea más fácilmente con el tiempo. Entonces, aunque el poliuretano es un poquito más costoso, pero es el que se suele emplear en este tipo de proyectos. ¿Más preguntas? Hola, es para Pablo. Quería saber cómo conseguís respetar la normativa antiincendio con el tema de las plantas. Porque, bueno, ya sabemos los casos que ha habido de desgracias, pero siempre me lo he preguntado cuando he visto todas las plantas artificiales. No sé si hay algunas marcas que ya estén certificadas o cómo funciona. Gracias. Sí, pues efectivamente desde hace
4 años o así, ¿no? Que fue lo del restaurante de aquí de Manuel Becerra, después fue lo de Murcia. La cosa se puso seria a nivel exigencias, y después de eso ya no solo a los nuevos locales, a las aperturas, sino a locales que estaban abiertos. Bomberos ha ido repasando todo Madrid y ha ido pidiendo. Yo he tenido muchos casos de clientes que tenían algún tipo de elemento, lo hubiera puesto yo o no, y que ha habido que ignifugar a posteriori. Entonces, digamos que todavía, bueno, yo no soy el mejor en licencias, pero bueno, os hablo desde mi experiencia. Todavía hay un poco de ambigüedad en la doctrina. A priori, si tienes un certificado de ignifugación, debería valer. La realidad es que Bomberos cada vez está queriendo menos certificados de aplicación in situ o de aplicación por una empresa externa, y lo que quiere en realidad son productos que vengan ignifugados con un certificado de fábrica, con una homologación y por lo tanto unos test y etcétera, etcétera, que se hacen a los, en este caso a la vegetación, en laboratorio. No simplemente un aplicador homologado que firma un papel que dice, oiga, yo le he echado aquí un tratamiento, ¿no? Dicho esto, lo importante también es qué se considera un revestimiento y qué no se considera un revestimiento, y ahí es donde también nos movemos todos un poco jugando a qué hace falta y qué no hace falta. Cuando es un elemento aislado, decorativo, etcétera, no tiene que estar ignifugado, es un elemento. Ahora, cuando de repente empieza a ser una masa muy grande, como hemos visto, techos vegetales, o que en general la norma es que si supera más de un 5% de la superficie, sí que te lo consideran un revestimiento, y por lo tanto tiene que cumplir la misma resistencia al fuego que una madera en paredes. Sí. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Bueno, te felicito por el diseño, me ha encantado. Y te quería preguntar, ¿el local de Fuencarral sigue abierto? ¿Y la estética es como la que has mostrado en Fuencarral? ¿O también la han cambiado? No. Sigue el original. Entonces, ahora teniendo dos locales que son muy distintos a priori, quería ver si ya han podido ver el impacto de ese cambio estético y si las cartas son diferentes de los dos restaurantes, porque este a priori parece otro tipo que el otro, que parece un poco más informal, más casual. No sé si me gustaría estar tanto tiempo en el otro. Y bueno, no sé si han tenido tiempo, no sé cuándo estrenaron cuándo lo han abierto, el de Canalejas. Casi un año ya, en abril. Claro, o sea, han tenido un tiempo de estudiar las consecuencias, o no sé, esa era mi curiosidad. Sí. Bueno, la verdad es que a nivel números lo desconozco un poco, números a nivel, pero a nivel lo que sí que sé es que este grupo de restauración, hay grupos de restauración que hacen mucho un copia y pega. Bueno, y este grupo tiene distintas marcas y en algunas sí que hacemos más un copia y pega, es decir, un prototipo de interiorismo que se va replicando en distintos locales, y con otras marcas, como es por ejemplo el caso de Superchulo, les gusta ir evolucionando la marca, ¿no? Al final, si no tienes un ritmo de apertura muy alto y abres locales pues como ellos, que a lo mejor cada marca es 2 o 3 años en abrir un local nuevo, si juegas todo el rato al mismo diseño, ese diseño vas a estar haciendo locales nuevos con un diseño de hace 4 años. Entonces ellos les gusta ir evolucionando la marca. Entonces eso evidentemente conlleva a tener locales muy diferentes. Tienen otra marca que es Oven, y que si los bichas un poco, cada local es distinto, aunque en ese caso, por ejemplo, es el azul, ese color, que la madera, tal, hay como ciertos elementos que te hablan de la marca. Entonces, con Superchulo lo que intentamos es un poco lo mismo. Es verdad que si pones uno al lado del otro puede chocar un poco, pero justamente lo que intentábamos es que haya ciertos elementos que nos lleven o que lo linkeemos con el original, y que mantenga un poco la identidad y a la vez madurarlo. La carta es la misma, o sea, cuentan lo mismo, pero claro, el tipo de público al que quieres atraer, al que está pasando por la calle, es diferente. Entonces ahí es donde viene un poco la diferenciación con el espacio. Luego no os lo he contado, pero tienen otro. Lo que pasa es que es un poco más raro, funciona distinto. Está en Gran Vía 55, dentro de un espacio en el que hay
otros restaurantes de la marca, y este es un spot pequeñito que tienen y que en general solamente, ahí sí que la carta es distinta, hacen solamente brunch, es como una cabaña en el árbol, es como una historia un poco más loca. No lo hice yo, o sea, no es... Yo no participé en ese, y justamente estamos viendo ahora la idea de la lámpara esta de hacerla con caña, viene un poco de ese que tiene un revestimiento de caña en la pared, o sea que de alguna manera, a ver, no es a primera vista, pero intentar que los locales estén conectados. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí? Bueno, voy a hacer dos si puedo. Este es para Pablo Decenio, que no se diga que no nos interesa la tecnología. Gracias. No solo la estética. Me encanta, me parece fundamental la iluminación, el control de la acústica, de la música, bueno, todo lo que se puede controlar de manera digital y los escenarios, pero siempre, como estamos viviendo ahora una época en la que todo avanza tan rápido y hay tantas soluciones, lo que me preocupa de este tipo de soluciones es que queden obsoletas, que llegue la competencia, no sé qué tipo de software o hardware que utilizáis, soy una completa ignorante de esto, pero ¿cómo se plantea el futuro en la domótica, en este tipo de sistemas? A ver, la domótica últimamente está pasando, como en todo, que se está rigiendo, o parece que se está rigiendo por modas. Entonces, como ahora estamos con la moda de la inteligencia artificial y todo eso, parece que hay gente empeñada en que hay que calzar la IA en la domótica por narices. Sí que es verdad que es importante estar atentos a cómo se desarrolla, pero nuestros sistemas en concreto y al final toda la domótica KNX en general está diseñada para que sea lo menos obsoleta posible. Al final, en un proyecto montas una cierta funcionalidad y eso está diseñado para que trabaje durante toda la vida útil del espacio, del edificio o del local. Entonces, de tal manera que lo único que tú tengas que cambiar es si tienes una funcionalidad adicional, si tienes que ampliar, si por cualquier cosa pues cambia el diseño o el enfoque del local y un pulsador en vez de un color lo quieres de otro, o necesitas una funcionalidad distinta a controlar desde ahí, entonces sí que haces ese cambio, pero por norma general no se ve, a pesar de lo que pueda parecer que pueda quedar obsoleta muy rápido por el rápido avance de la tecnología, no suele ser el caso. Sí, yo me refería a esto, a que hay veces que, bueno, también en programas de diseño que de repente desaparece y claro, ya has invertido en conocimiento y si el software puede ser reemplazado por otro, ¿no? No, porque al fin es lo que comentaba en la presentación. Nosotros trabajamos en KNX, que es un estándar que lleva un montón de años, o sea, no lleva más de los 20 años que llevamos nosotros en el mercado. Entonces, las herramientas que se utilizan para programar los dispositivos, pues evidentemente van evolucionando y van avanzando, pero no dejan obsoletos los proyectos anteriores, sino que los acomodan y los incorporan. Y luego en cuanto a software, nosotros desarrollamos el software con el que funcionan nuestras pantallas, las aplicaciones de control remoto y demás, y evidentemente siempre vamos añadiendo pues nuevas interfaces, nuevos iconos, nuevas maneras de programar para que digamos para modernizarlo de alguna manera y que sea más intuitivo, más útil o más personalizable, pero intentando no dejar obsoleto lo anterior y sobre todo facilitando que el que quiera actualizar esa estética pues lo pueda hacer sin ningún problema, sin tener que volver a desembolsar lo que cuesta toda una instalación. Está claro, gracias. Y no sé, y Pablo, me parece muy interesante todo el proceso que has explicado Pablo también, tú, Pablo Roch. Y siempre, claro, cuando hablas yo siempre cuando pienso en interiorismo de restaurantes me interesa mucho la conceptualización, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poco más de cómo ha sido tu proceso precisamente con este restaurante, que aunque forma parte de un grupo que ya tiene su imagen de marca, imagino, muy clara y su proyección,
adaptarlo a otro tipo de clientela, como bien has mencionado, ¿no? ¿Hasta qué punto has influido o cuando tienes este tipo de proyectos en la marca, ¿no? en la propia conceptualización del restaurante, ¿no? Porque hay veces que te encargan un diseño de simplemente la estética del restaurante y los propietarios no lo tienen claro, o tienes que también meter mano, ¿no? Meter baza en la presentación de los platos. ¿Cómo ha sido un poco este proceso, o si te has enfrentado a alguna dificultad en este sentido? Pues en ese sentido la verdad es que los clientes son bastante buenos, porque son muy permeables, ¿no? O sea, se dejan bastante y como dices, hay como ciertas cosas que tienen muy claras y que tienen que estar y que son la marca, evidentemente, pero luego te dan mucha libertad para ir evolucionando, porque justamente ellos quieren lo que comentamos, ¿no? Como quieren que la marca evolucione, entonces te dejan bastante libertad. Les conozco mucho en este caso, ya llevamos muchos años trabajando juntos y al final delegan y se fían bastante y me dejan avanzar mucho con el proyecto. La muestra para mí es justamente en este proyecto, ¿no? Como cierta conceptualización inicial, ciertas imágenes directamente iniciales que estaban ahí en el primero, evolucionando de una manera, y luego simplemente volvimos a ellas y lo evolucionamos hacia otro sentido, teniendo como diferentes objetivos, ¿no? Al principio queríamos ser divertidos, juveniles, etcétera, etcétera, y luego ya queríamos ser un poquito más maduros. Entonces, con las mismas imágenes, evolucionarlo. Y en cuanto al proceso, creo que, a ver, obviamente, bueno, creo que he sido bastante transparente en el sentido de que para mí funciona un poco así siempre. O sea, siempre, y eso en general, para mí todo funciona un poco con capas, con ingredientes. La marca tiene una serie de valores que quiere transmitir, una serie de objetivos, y cada elemento, cada capa, cada material, la distribución, van añadiendo capas al proyecto que hacen link con alguno de los valores de la identidad de la marca, ¿no? Y para mí siempre lo hago así, principalmente, sobre todo, además, los materiales, ¿no? Me gusta siempre que, en este caso, la verdad es que es un proyecto muy monomaterial, pero bueno, sí que me gusta como que cada material nos esté contando una cosa dentro de la identidad del local. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando porque estamos en tiempo. De todas formas, tenemos el Coffee Networking, donde podemos seguir hablando en un espacio un poco más íntimo y seguir haciéndonos todas las preguntas. Por un lado, antes de terminar, los quería invitar que hoy abrimos la inscripción para la próxima sesión. Saben que el espacio es pequeño, así que si les interesa, los invito a que se apunten. Va a estar participando Sidón, vamos a estar hablando sobre proyectos internacionales. Y bueno, agradecerles a los tres ponentes, ha sido una charla maravillosa, y a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Muchas gracias.